Arrancamos la editorial. Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Otra de estas, la semana pasada hablábamos de que hay veces, viste, terminologías o conceptos que se hacen poco tendencia, se hacen un poco de moda y empezamos a utilizarlos en la vida diaria o en ciertos nichos, ponele en este caso en el mundo de los emprendedores, muchas veces como anclaje, como una manera de etiquetar una situación o una emoción. El síndrome del impostor es un concepto que, por lo menos yo he visto en los últimos años, que ha tomado más popularidad. La primera vez que lo escuché, para mí fue algo desconocido. Bueno, ¿qué es esto del síndrome del impostor? Y de a poco lo fui aprendiendo y lo fui escuchando cada vez más. Por eso quiero saber, ahí pónganme en el chat mientras los voy leyendo, qué entienden por el síndrome del impostor. Voy a compartir lo que yo entiendo por el síndrome del impostor. Uno habla de este síndrome cuando se refiere a el miedo a no estar a la altura. Es el miedo a quedar expuesto o expuesta a no estar a la altura de lo que vos estás promoviendo. De ahí viene la palabra impostor, al final de sentirte un impostor, sentirte un farsante. Y es algo que muchas veces las personas lo utilizamos. No siento que yo me haya anclado muchas veces en esto, pero sí es algo que lo converso mucho con un montón de marcas y que lo utilizamos como argumento para no exponernos a compartir contenido, sobre todo las personas que se quieren dedicar a la educación, sobre todo las personas que se quieren educar al compartir, al enseñar, al comunicar, porque llega un punto en el cual vos te tenés que exponer. Y el exponerte, en el sentido más puro de la palabra, es, bueno, me prendo a hacer un vivo. En ese momento en el que vos te pusiste a hacer un video, te pusiste a hablar de un tema del cual vos sabés o querés conversar o querés hablar, en el momento en el que vos empezás a exponerte, cada vez viene más fuerte ese miedo a, che, ¿y si la gente piensa que soy un impostor? Y en el momento en que vos pensás que alguien puede pensar que vos sos un impostor o que sentís ese miedo, automáticamente, ¿qué surge? La parálisis. Te retraes. Ni siquiera te animás. ¿Le suena familiar esta situación? ¿Hay alguien acá que esté en vivo que alguna vez le haya pasado ese miedo a, bueno, quisiera compartir contenido sobre este tema o quisiera hablar sobre esto otro, pero de repente cuando sentís que capaz no tenés tenés miedo a que te juzguen o que digan o que lo que vos digas sea equivocado, automáticamente decís, no, mejor no. ¿Qué sucede? En este caso, lo que el síndrome del impostor genera es una parálisis que en definitiva te está perjudicando y te está jugando en tu contra, no te deja avanzar. Si vos querés dedicarte, por ejemplo, sos una persona que se dedica, sos un psicólogo, sos una abogada. Voy por decir ejemplos así súper tradicionales. Y decís, che, me gustaría hablar sobre mis temas en redes sociales, compartir. Sabés que eso es un muy buen camino para generar audiencia, para generar clientes, pero no te animás por miedo a que te juzguen, que piensen que no, que te digan que lo que decís no está bien. Y acá les voy a compartir lo que para mí es la clave definitiva para trascender cualquier síndrome del impostor. ¿Están preparados? Voy. Hay una película que probablemente muchas personas vieron, que es una película de Leonardo DiCaprio que se llama Atrápame si puedes. En la película, Leonardo DiCaprio se va escapando de un agente que lo persigue y él va cometiendo diferentes crímenes y va adoptando diferentes personalidades y diferentes como identidades para ir escapándose. ¿Sí? Si no la vieron, está muy buena la peli. En un momento él adopta la identidad de un profesor de universidad, creo que era. Ponele que profesor de historia. Y el pibe
en ese momento no era profesor de historia. ¿Cómo hace para hacerse pasar por profesor de historia? O sea, lo hace, hace pasar por profesor de historia y logra esquivar ahí, y pasar un tiempo y seguir esquivando la investigación. Y al final, cuando les spoileo un poco la película, cuando se encuentra con el agente que lo perseguía y le preguntan, ¿cómo hiciste? Explícame una cosa. ¿Cómo hacías sin ser profesor de historia, sin ser médico? ¿Cómo hacías para, sobre todo en este caso de profesor de historia, cómo hacías para hacerte pasar por profesor de historia? Y él le responde, solamente, es muy fácil, solo necesitaba estar un capítulo adelantado de mis alumnos. Y el punto ahí es que muchas veces nosotros creemos que para compartir cierto tipo de contenido necesitamos ser la persona experta mayor referente del mundo. Y la realidad es que es muy difícil que todos sean la persona mayor referente del mundo. Que la experiencia vos la vas construyendo. Entonces, una herramienta, un mecanismo para vos poder exponerte sin el miedo a que te consideren un farsante es no ser un farsante. Atención con lo que voy a decir ahora. Si vos sos una persona que, por ejemplo, es psicólogo, es psicóloga y tiene experiencia en tal, tiene, no sé, tenés 5 años de experiencia clínica en tal área. O sos abogado y te especializás en tal área de la abogacía. O sos una persona que se dedica al marketing y hace 4 años que te arrancaste a trabajar como freelance y trabajaste con empresas y te dedicas a la parte de contenidos. Lo que vos podés hacer como recurso es, cuando vos vas a salir a compartir, a comunicar, no tratar de inflarte y mostrarte como el experto o la experta, la persona que sabe todo, sino agarrar y buscar en tu experiencia genuina y real aquellos aprendizajes que vos, por la experiencia empírica tuya, podés compartir como reales, porque vos los viviste. El problema del síndrome del impostor es cuando realmente estamos queriendo ser impostores. El problema muchas veces es que muchas personas quieren salir a hablar y a decir cosas que no vivieron. Entonces es obvio que te vas a sentir un impostor. Es lógico que tengas ese miedo. Y no significa, y el problema es que la respuesta no es no hacer nada, o mentir, o hacerlo aún sintiéndote un impostor. Lo mejor que podés hacer es buscar realmente aquello que vos sabés, aquello que vos viviste, aquello que vos tenés experiencia, y hablar sobre lo que vos realmente sabés. Y manifestar que tu compartir, lo que vos decís, viene de la experiencia, viene de tu experiencia, que vos no sos el poseedor de la verdad absoluta. Y de esta manera podés generar empatía con la gente que te quiera escuchar, y la gente que no, simplemente el que sienta que sabe más que vos, se va a ir. Y nadie te puede venir y atacar, porque muchas veces, sobre todo en profesiones de servicios profesionales, el miedo es, bueno, mis colegas me van a juzgar. En cambio, pero todo depende de cómo vos te postules. Si yo vengo acá y les voy a decir, yo soy la persona que más sabe de esto en el planeta, y hay otros colegas que consideran o me conocen y consideran que saben más, pero ahí sí viene y dice, no, mirá, eso que estás diciendo no es así. Y vos estás diciendo que vos tenés la verdad, y eso que estás diciendo yo lo veo distinto o yo lo viví distinto. Es lógico que se genere debate. Ahora, si vos venís y decís, hoy les quiero compartir algo que aprendí en mis 4 años de análisis acá. Hoy les quiero compartir algo que aprendí en esta experiencia acá. Hoy les voy a hablar de lo que yo considero que es más beneficioso en estas circunstancias de acuerdo a mi experiencia. Mostrate como un aprendiz. Mostrate como una persona que está en evolución. Mostrate vulnerable. No hay que mostrarnos sabelo todo. Vos podés mostrarte vulnerable y a su vez con autoridad. Porque ese equilibrio también es importante. Porque la gente que te va a escuchar está buscando una autoridad en ese área, si vos vas a generar contenido o compartir algo sobre eso. Si yo mañana quisiese ponerme acá a hablar sobre el mundo de startups, yo no tengo experiencia en el mundo de startups.
Entonces, yo no puedo venir y decir, soy experto en startups y en empresas y en conseguir fondos de inversión. No tengo experiencia, nunca tomé inversiones de nadie, entonces no puedo hablar de eso. Ahora, ¿eso significa que yo nunca podría generar contenido sobre el tema? No, quizás si me empieza a interesar y siento que está bueno y es un camino que me gustaría explorar o una industria que me gustaría explorar, lo que podría hacer es empezar a compartir lo que voy aprendiendo. Y decir, yo no tengo experiencia, nunca levanté inversiones, pero estuve estudiando, aprendí esto, se lo comparto a mi audiencia. Ah, y alguien tiene algo, entonces ponete en aprendiz y de esa manera el síndrome del impostor desaparece porque no está siendo un impostor. Y hoy, lamentablemente, pasa mucho en Internet, porque es muy fácil escuchar algo y simplemente replicarlo, o leerlo en un libro y salir y decirlo sin haberlo vivido. Y es lógico que tengas miedo al impostor si lo estás haciendo de esa manera, porque en el fondo sabes que no lo testeaste. Y eso la gente se da cuenta. Entonces, para mí, la mejor manera de evitar el síndrome del impostor es genuinamente hablar de aquellas cosas en las que sentís que tenés algo para decir. Hablar de aquellas cosas en las que tenés experiencia y no mostrarte como que tenés la verdad absoluta, sino mostrar como que venís a compartir tu experiencia. Y no hay nada malo en eso. Ojo con algo. Muchas personas esconden en el síndrome del impostor otros miedos. Miedo a lo que piense mi tía, miedo a lo que piensen mis padres, miedo a lo que piensen mis amigos, que no tiene nada que ver con el síndrome del impostor. Pero muchas personas se escudan en el síndrome del impostor. Esto que decía al principio, a veces términos se ponen de moda y los usamos. Muchas veces muchas personas se escudan en el síndrome del impostor, pero en realidad lo que están haciendo es desviando la atención de un miedo más profundo que quizás no vieron o no se atreven a ver. Entonces, lo que yo los invito con la editorial de hoy es a revisar. Si nunca sentiste el síndrome del impostor, genial, buenísimo, seguí tu camino. Esto no te incumbe. Si sentís el síndrome del impostor en algún área, en algún aspecto de tu vida, y sentís que te está bloqueando, que te está trabando, tenés dos opciones. Una, no seas un impostor. Habla de lo que sabes. Mostrate vulnerable, mostrate como un aprendiz, mostrate como una persona que genuinamente está queriendo aprender y compartir lo que va aprendiendo en su experiencia, y no vas a ser un impostor si lo hablas desde ese lugar. La otra opción es analizar si realmente lo que vos decís que es síndrome del impostor es síndrome del impostor o es un miedo más profundo. Gracias. Nos vemos en la próxima editorial.